Hola a todos, hoy estamos una vez más con Enrique, que se ha prestado a volver por aquí por nuestro canal, lo cual estoy muy agradecido. Y hoy vamos a entrar con un tema realmente que me lo ha propuesto él y me ha parecido muy interesante sobre digamos, un poquito qué papel puedan jugar las drogas y otras diversiones sobre la sociedad. Pues nada, Enrique, te cedo la palabra porque con mucho gusto además, porque es un poco tu tema. O sea que dispárale y yo colaboraré contigo. El que está agradecido de estar aquí, obviamente, soy yo. Y bueno, para que el oyente, digamos, tenga una idea exactamente de lo que vamos a tratar, no es solamente serían drogas, sino más bien qué papel desempeñan los métodos evasivos en las responsabilidades o en las actividades políticas. Políticas en el sentido de activismo social. Creo que es un tema muy interesante porque al final, digamos, la droga o todos estos métodos evasivos pueden tener no solamente dos caras, sino varias caras. Pero lo cierto es que hay una lectura con la que yo estoy parcialmente de acuerdo, en la que, digamos, te impiden desarrollarte a la hora de hacer activismo político. Lo que pasa que, claro, tenemos una excepción clarísima que es Bill Hicks, un humorista estadounidense que, bueno, iba hasta el culo siempre de toda la sustancia que pillaba, concretamente de alucinógenos del estilo del LSD, pero lo cierto es que sus críticas eran muy lúcidas. Entonces, ahí es donde está el dilema, ¿no? Si realmente el consumo de drogas es revolucionario, como podrían vender algunos hippies, o no. Interesante planteamiento, sí. La verdad es que yo personalmente sí, digamos que yo, primero de todo, es conocida mi opinión de las drogas. Bueno, el oyente habitual mío de mi canal lo sabe, porque además hace bien poquito, yo no sé si habrás tenido tú la posibilidad de escucharlo o el tiempo, lo que sea. El penúltimo podcast, creo, o el antepenúltimo, hablaba sobre las drogas y saben que mi opinión es que es un tema mucho más serio de lo que realmente parece hoy en día. Es decir, en el mundo occidental, y no sé si estarás de acuerdo, se ha tomado el tema de las drogas como algo muy de ocio, muy social, asociado a la fiesta, al ocio, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, en los principios de los tiempos, muy remotos en el tiempo, las drogas era algo tremendamente serio y que se utilizaba realmente para ceremonias y para cosas muy pautadas en la sociedad y que lo llevaba realmente pues un gurú, lo llevaba alguien muy serio, muy antiguo de la tribu probablemente, o con un tipo responsable, una tipa, y realmente era algo como ya te digo, como para tomar grandes decisiones o para celebrar grandes ceremonias, entrar en trance para según qué cosas, y hoy en día se toma de una forma demasiado ociosa y de ahí quizás se pueda enlazar con lo que tú dices, ¿no te parece? O sea que se ha mentalizado a la gente para que se asocie con algo ocioso y claro, al luego engancharse los más débiles o los que tienen más tendencia a estar, digamos, a la adicción, por decirlo de alguna forma, pues luego, claro, evidentemente les nubla la mente de tal manera que ya no participan de la vida social de forma activa, etc. ¿No te parece que pueden ir por ahí los tiros? Sí, 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 sí. O sea, en cierta parte el tema está totalmente enlazado. Es decir, aquí en este caso estaríamos hablando de lo que nosotros llamamos droga como una especie de amplificador de la conciencia. Que claro, es un contexto muy distinto, por eso no me gusta llamarlo droga, aunque entra dentro de la definición de droga, ¿no? Es decir, hay muchas acciones o sea, y es totalmente compatible, ¿no? En este caso, no obstante, me gusta llamarlo enteógenos. Lo que pasa es que, claro, a día de hoy el enteógeno también se puede consumir como una sustancia lucrativa. Entonces, bueno, ahí se pierden matices, pero por supuesto, es decir, hay una tesis muy famosa que los oyentes la conocen seguramente. Tú lo habrás leído o escuchado, que es la de Antonio Escotado sobre la relación entre la espiritualidad y las drogas. Uh -huh. Y bueno,
no sé hasta qué punto se puede entender, digamos, esta relación entre el enteógeno y la adquisición de conciencia o un contexto espiritual como una norma, sino, es decir, si son más bien contextos aislados o es una norma generalizada. Yo cada vez me inclino más a pensar que es un contexto particular, lo que pasa es que es un contexto particular compartido, que no se convertiría en una norma generalizada, sino que hay diversos puntos en los que confluye esta realidad, ¿no? Que se consumen estos enteógenos para rituales colectivos. Y claro, estaría totalmente relacionado con digamos, esta pregunta. Entonces, la siguiente pregunta que tendríamos que abordar es sobre la moralidad del consumo de este tipo de drogas, es decir, si puntualmente debería ser considerado como algo, como una opción, si totalmente habría que estar en contra o si, digamos, diversas gamas. Pero, Roberto, has apuntado una cosa que es totalmente cierta, y es que en Occidente no es que se haya orientado solamente digamos, a lo evasivo, no, bueno, lucrativo, claro, sino a lo recreativo, ¿no? A lo recreativo, sino que se ha trivializado. Es decir, el narcótico y sus consecuencias están totalmente trivializadas, y salvo por algunas personas que aún siguen leyendo a Tim Leary, hay mucha gente que ya solamente entiende el cannabis, que además se consume muy pronto y en cantidades bastante abundantes. Ya no se percibe como ese contexto de adquisición de conciencia, de enteógenos, sino un contexto totalmente trivializado que no se tienen en cuenta esas consecuencias. Sí, está claro, yo lo noto, o sea, es decir, claro, yo en mis tiempos, digamos, cuando yo era más jovencillo y iba de fiestas y todavía estaba en edad de discotecas y de muchísimas salidas nocturnas, etcétera, no te voy a decir que no se consumieran drogas ya de forma recreativa y de forma, digamos, totalmente inconsciente en muchas ocasiones y en cantidades bastante, digamos, fuertes, ¿no? Lo que pasa es que no estaba tan generalizado, te diría, y además, digamos, era una cosa que estaba todavía mal vista, en la cual la gente se escondía, incluso para fumar un simple canuto, para que nos entendamos y nuestra audiencia tenga claro de que estoy hablando realmente de lo que estoy hablando. Un simple canuto te escondías, o sea, la gente se escondía para fumar un canuto y tenía mucho cuidado que el olor no saliera demasiado, que nadie lo oliera, etcétera, ¿no? Y ahora veo una impunidad total incluso en ese aspecto, ¿no? El consumo no solamente se ha generalizado y, como tú bien apuntas, se hace a una edad cada vez más temprana, sino que además sin ningún tipo de reparo ni de recato. O sea, es con un descaro bastante absoluto, lo cual me indica que de alguna forma la sociedad, los políticos, todo, digamos, la maquinaria que debería ejercer represión, ejercer control, ejercer una cierta... Desde las escuelas, además, yo creo que las escuelas tienen un papel fundamental en esto, por lo menos en un país laico o o sea, que pretende ser laico, ¿no? No creo que se ejerza la suficiente control, digamos, en el sentido de concienciar a la juventud sobre lo doloso que puede ser, no solamente por su salud, ¿no? Que es una cosa que es obvio también, si hay un consumo cruzado o demasiado... Cruzado me refiero, ya te puedes imaginar, con alcohol y con el fumar tabaco normal, etc. Pues al final la salud se puede ver mermada e incluso tocada, de gravedad, sino que yo me refiero a esa trivialidad total, que yo creo que es casi querida. Es que yo no veo unos frenos, yo no sé si tú lo ves o si tú percibes
o sea, a nivel formal o a nivel, digamos, superficial sí que hay muchos frenos, ¿no? Es decir, aparentes, ¿no? Mucho anuncito por la tele, mucha tontería, mucho famosito diciendo las típicas moralinas o moralejas y tal, las drogas son malas, pero yo creo que con las drogas son malas, o sea, tú no disuades a nadie con diciendo las drogas son malas. Igual que no disuades a nadie de beber si le dices que el alcohol es malo, ni que el cigarrillo es malo. Yo creo que el mensaje ha de ser más contundente como diciendo que las drogas no son necesarias para ni socializar, ni divertirse, ni etc, etc. Yo creo que tendrían que ir más los tiros por ahí. Yo no sé, ¿tú qué opinas? Que tú todavía estás quizás en la edad de callejear mucho más que yo, ¿no? Bueno, ya sabes que en mi caso, pues bueno, pero porque nunca me han llamado la atención lo suficiente, no es algo que con lo que esté próximo habitualmente. Lo que sí es cierto es, a ver si, digamos, reorganizo la idea, porque había salido una cosa que quería comentar, que quería decir. Vamos a ver. Estoy un poco espeso, ¿eh? Con tranquilidad, no hay problema. Sí. A ver. Te da un montón de rabia cuando tienes una idea y la pierdes. Sí. ¿Por dónde iría? ¿Por lo que yo te estaba preguntando o tenías una rama totalmente distinta? Ha sido una cosa que has mencionado y después has soltado la pregunta, ¿no? De cómo veía toda esta realidad. Sí, no, desde tu posición, porque, claro, de todo he sabido que, claro, eres mucho más joven que yo y todavía estás en edad de, a lo mejor, ya no con el COVID, ya sé que no, pero todavía puede haber fiestas, discotecas, etcétera, y tú debes estar en contacto tú mismo, ya me constaba a mí que no estás muy metido o no estás nada metido en el tema de drogas, etcétera, pero sí que habrás visto consumo a tu alrededor, me imagino, es casi inevitable. Sí, no, pues sí, Sí, por supuesto. sí. Pero, a ver, porque es algo... Ya me acuerdo lo que iba a decir, joder. Ah, perfecto. A ver, que... Piensa que, o sea, que en nuestra sociedad ahora los valores por los que se rige son por valores consumistas. Y esto creo que es algo que es evidente, por mucho que haya gente que lo intente negar, pero es que no solamente es que sea consumista, sino que es saturante en forma y nihilista en contenido. Y no un nihilismo que podría entenderse como ese nihilismo activo, que reconstruye, digamos, valores morales y valores activos frente a la ruptura de todo lo anterior. No, estamos hablando de un nihilismo pasivo, ¿no? De un nihilismo autodestructivo. Eso se puede observar en muchísimos ámbitos, no solamente en este. Hay una película de este cine danés, o en la órbita del cine danés, no sé si se considera una película dogma. Entra dentro de los autores que definieron el Dogma 95. Se llama Drunk o Another Round, otra ronda, y es un experimento que trata a 4 profesores que proponen mantener constantemente durante horario laboral 0,05% gramos de alcohol en la sangre y hacer un estudio de las capacidades cognitivas, sociales, psicológicas, etcétera, que eso produce. No voy a hacer spoiler por si lo queréis ver, pero es muy interesante cómo se va desarrollando esa película acerca de la relación del alcohol. Porque concretamente, digamos, aborda este tema y además da un mensaje ambiguo, lo que lo hace aún más interesante. Pues sí. Y creo que, o sea, y acabo con esto hasta tu próxima intervención, creo que has apuntado muy bien en que valorar los métodos evasivos como buenos o malos no persuade ni disuade a nadie, sino otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el alcohol causa cirrosis o tú sin la droga eres autosuficiente. Pero claro, es que hay que tener en cuenta una cosa y es que no se puede hablar en general en absoluto.
Pero aquí más todavía, no se puede hablar en absoluto en el sentido porque, claro, lo mismo que tenemos a deportistas que se cuidan mucho y también son muy lúcidos, tenemos también al comediante que hemos mencionado antes, tenemos a Bill Hicks, que es que a él las drogas le transmitían lucidez y un mensaje crítico tremendo, pero es que a su vez él era consciente de que se estaba acortando la vida. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad, ¿no? Es decir, hemos hablado antes de que la escuela es un instrumento brutal para eso, porque al fin y al cabo la escuela es lo que fabrica, bueno, antes fabricaba ciudadanos, ahora más bien lo que fabrica es consumidores. Entonces, la escuela, digamos, o sea, que imagino que tu vía eso, la concienciación. Pero claro, ¿qué hacemos con el tema de la prohibición o la legalización o la regulación? O sea, ¿qué tiene más consecuencias? ¿Que sean legales las drogas o que estén ilegales? Claro, eso es una pregunta muy interesante porque sabes que esto se lleva hablando desde hace décadas y décadas, ¿no? A ver, evidentemente está demostrado con el alcohol y con el tabaco, ¿vale? Se ha demostrado que al ser drogas legales, por ejemplo, pues casi que no cambia nada en el sentido del consumo, o sea, el que tiene tendencia a la adicción y a excesos en general, que sea legal o ilegal no le cambia demasiado, le cambia en la seguridad del producto, en definitiva, y en el abastecimiento regular del producto, es decir, que al ser un producto regulado por el Estado, al ser un producto aceptado por la sociedad, al ser un producto legal, se convierte en un producto seguro, eso para empezar, es decir, que en Occidente al menos, claro, ya quito Rusia y quito digamos, países un poco descontrolados en ese aspecto, donde sí se producen muchas muertes por alcohol adulterado, etcétera. Evidentemente en países occidentales, digamos, que se rigen por unas normas de salud, vamos a decir, correctas, ¿vale? Que nunca se puede decir perfectas ni tal, porque siempre la perfección no existe y aparte es muy difícil alcanzar algo parecido, digamos, ¿no? Sino que correcta. Entonces podríamos decir aceptable. Aceptable, correcto. Y pues está claro que no se produce esto, ¿no? No hay grandes incidencias ni por el consumo de tabaco ni por el consumo de alcohol. Me refiero a muertes inmediatas después de haber consumido una botella o dos o después de haber fumado un paquete de cigarrillos, ¿no? Eso se evita y sin embargo tú sabes que con las drogas, digamos, que se venden en la calle, cuando no es legal, por lo tanto cuando hay un tráfico ilegal y se produce todo un circuito, digamos, al margen del Estado, al margen del ojo que pueda tener, la vigilancia que puede tener, digamos, de todo tipo de estamentos estatales, de salud, policiales, etc., sobre el producto, pues sí que se producen a veces adulteraciones tales que al final pueden producir muertes o accidentes graves en la salud del consumidor, ¿no? Entonces, en ese aspecto se gana. En el aspecto digamos, de mafias o evitar toda la mafia que se produce alrededor de la ilegalidad, la violencia, etc., callejera y muchos aspectos, está visto que también se gana. En lo que no vas a ganar, está clarísimo, es en el que haya menos consumidores o más consumidores. En eso no va a influir en absoluto. Yo creo que no influye. O sea, ni en los daños a largo plazo. Que vas. Porque yo conozco y desgraciadamente tengo en mi familia pues un alcohólico muy cercano, un familiar muy cercano, un tío hermano, un tío, un hermano entonces, claro, lo he podido vivir de cerca y, bueno, cuando el alcoholismo te ataca y sea legal o no sea legal, te destruye, ¿no? O sea, a ti, a tu familia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que sea legal en ese aspecto no vamos a ganar nada. ¿Qué ganamos? Es lo que he dicho antes. Reducción de la mafia, reducción de la violencia y control en la calidad del producto. Poco más, la verdad, creo yo, ¿eh? No sé qué opinas tú, pero me parece o sea, con eso estoy dando una respuesta, creo, entre comillas. O sea, que no importa. Sí, está dando una respuesta realmente a lo que es una falsa dicotomía, pero aunque sea una falsa dicotomía, al final sí se queda en esas dos opciones, ¿no? En que sea ilegal, bueno, más bien tres opciones, ilegal a legal o legal. Entonces, bueno, es que ahí es donde está un problema que es que todavía no he solucionado y es que consecuencias y problemas tiene
haya, digamos, legalización o haya ilegalización o lo que tú quieras. De hecho, las mafias, por ejemplo, surgen tanto en el marco legal como en el marco ilegal y saben, digamos, trabajar según las circunstancias, constituyéndose o como lobby o como crimen organizado. O sea que eso realmente da igual. Hay un problema en ese sentido, que es que además los ejemplos que tenemos o son la ley seca estadounidense o tenemos Holanda. Tanto en Holanda como en el contexto estadounidense de la ley seca hay problemas. La cuestión es saber en qué marco legal hay... Porque al final el pretexto que se utiliza no es un pretexto moral, aunque subyacga detrás ese pretexto moral, sino es un pretexto pragmático de proteger a la población. Y entonces, hablando en esos parámetros, el que sea legal o ilegal trae trae consecuencias negativas. O sea, de eso no te puedes escapar. Sí, menos quizás, no sé si lo compartes conmigo, menos quizás en el control de la calidad. Eso sí que está claro que... No, por supuesto, si es legal, el control de la calidad es mucho mayor, eso está claro. Sí, podemos concluir... Sí, yo concluyo contigo lo mismo. Sí, es verdad que al final eliminar la mafia, sí, eliminas la mafia ilegal, digamos, pero sí que es verdad que al final se establece una especie de mafia legal, digamos, estatal, en el sentido de que se recaudan muchísimos impuestos a través de esas drogas legales, tanto el alcohol como el tabaco actualmente, y cierta parte del cannabis que se está volviendo legal. Y sí que es verdad que se recauda muchísimo de impuesto y que de alguna forma o de otra no se le pone cortapisas al consumo. Porque sí que es verdad que ahora, por ejemplo, está prohibido hacer una publicidad directa del consumo de tabaco y alcohol, pero sin embargo seguimos asociando en el cine, en el teatro, en la cultura en general, se sigue asociando el consumo de alcohol y tabaco como algo divertido, como algo que se asocia a la fiesta, digamos que se hace de forma mucho más disimulada, pero bueno, y que si no, publicitar, por ejemplo, el juego legal, el juego de las apuestas, etcétera, va muy asociado con todo esto. Al final, la gente lo tiene muy grabado. O sea, tú vas al casino, por ejemplo, es muy difícil ver a alguien, un jugador empedernido en un casino que no fume ni beba alcohol. Muy complicado, yo pocas veces lo he visto. Entonces, digamos que ya está tan anclado en la mente de la gente esa asociación alcohol, tabaco, diversión, que yo creo que no hace falta ni hacer publicidad ya prácticamente, ya se sabe, o sea, con no ilegalizarlo y con seguir vendiéndolo ya de alguna forma estás publicitándolo, casi, de una forma subliminal, digamos, ¿no? No sé qué te parece. Sí. A ver, es que además nos metemos en un terreno en el que, o sea, claramente el mejor método hasta la fecha de propaganda y el más efectivo es la publicidad. Uh-huh. Y de hecho, o sea, sí es verdad que eso de publicitar algo tan explícito o no tan explícito va dependiendo de qué contexto, porque con el tema de los anuncios de los casinos sigue siendo muy explícito o directamente se transforman y entonces ya no es una cuestión de casinos, sino una cuestión de aplicaciones de móvil de juego. Es difícil abordarlo. Yo quería tratar como último punto ya lo de lo revolucionario o no de tomar drogas, ya que hay muchos movimientos que reivindican, o sea, bueno, más bien asociados al espectro anarquista, que reivindican el drogarse como un acto revolucionario, y otros que lo reivindican como un acto antirrevolucionario, ya que te seda que es opio del pueblo, ¿no? Parafraseando y distorsionando a Marx. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo lo veo como una hidra de 1000 cabezas, ¿no? O sea, es una cosa que el ataques por donde el ataques te renace por todos lados, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, es verdad que se ha asociado mucho también el consumo de las drogas como un acto juvenil, vigoroso, revolucionario, rompedor, como algo que digamos que de alguna forma te destaca, te hace más abierto, más inteligente, más lúcido, etc, ¿no? Y sí que es verdad que por ahí yo creo que es
para mi opinión, es otro gran engaño. Es decir, es que, ¿sabes qué pasa? Que se ha desvirtuado todo porque la droga se ha convertido como algo más de consumo. Es decir, como algo, bueno, pues igual que te vas a comprar chuches casi. Pero eso es querido de alguna forma, o sea, es querido, o por lo menos no es frenado, porque yo simplemente dándole la sacralidad que tenían las drogas antiguamente, si se le volviera a dar ese acto sagrado, se podría drogar todo el mundo una vez en su vida, o dos, o tres, o 10, sin ningún tipo de problema. Es decir, es como, ¿sabes? Es como la pornografía. La pornografía, ¿no? ¿Por qué tiene ese halo tan misterioso, tan... porque simplemente porque está como medio prohibida, es como un acto medio de... Es decir, todo un acto transgresor. Exacto, esa es la palabra, correcto. O sea, todo lo que pintes como transgresor, al menos los jóvenes lo van a hacer seguro, porque, claro, transgredir es casi la señal de ser joven, ¿no? Y entonces lo que habría que quitarles es ese rollo de la transgresión y metérselo, o metérselo, pero subiendo el nivel por 1000, ¿no? O sea, transgrede de verdad, es decir, métete drogas, pero métetelas para que de verdad hacer algo con ellas, algo importante, ¿no? Sí, no sé qué te parece. Es un buen punto. Lo que pasa es que es difícil sacralizar o recuperar un contexto sacralizado de la droga en una sociedad que no está sacralizada. Muy difícil. Ajá. Ahí entramos en nuestro viejo punto, ¿eh? Sí. El viejo punto de discrepancia ahí. Sacralizar la sociedad o no sacralizarla, en dotarla de rito o no. Sí, interesante, porque ese es el punto de roce, de fricción que tenemos siempre nosotros, que es muy interesante y muy bonito, de hecho, porque ahí estamos claro, porque tú ya veo por dónde vas, es decir, en una sociedad que se ha desacralizado tanto todo, digamos, ¿no? De alguna forma. No tanto todo, no, es que se ha desacralizado por completo. Bueno. Incluso me atrevería a decir que la Iglesia Católica está desacralizada en el sentido de que ya bautizarte no significa entrar en la sociedad. Sí, no, desde luego. Significa una fiesta más de consumo. Como la Navidad y como muchas cosas, ¿no? Claro, ahí tocas, ya sabes que ahí tocas con hueso, entre comillas, ojo. Ya sabes que soy una persona dialogante y no tengo ningún problema, ¿no? Sí, correcto. Pero sí que tocamos con el hueso del laicismo, con el hueso de todo lo que me mueve a mí en el aspecto de una sociedad que para mí, claro, no tiene que tener ningún tipo de... Claro, para mí todo acto religioso, todo acto, ya sabes que es una cosa que debería sobrar, en teoría. Lo que pasa es que, claro, siempre me hacéis pensar mucho, gente como tú, y eso es bueno, porque es verdad que cuando empiezas quitando algo tan sagrado como la religión, o rebajando la importancia de algo tan sagrado como la religión, o que tuvo su lugar tan sagrado, claro, al final es como una ficha de dominó, ¿no? O sea, sacas una y ya empiezan a caer todas, ¿no? Que por ahí creo que vas, ¿no? O sea, es una totalidad. Ya. Y sí que es verdad que de alguna forma casi os tengo que dar la razón, o te tengo que dar la razón, porque ahora estoy hablando contigo en particular, y ya sabes por qué lo pluralizo, porque hay mucha gente que piensa... Últimamente he estado en contacto con bastante gente que pensáis así, y la verdad es que os tengo que dar razón en algún aspecto, es decir. Pero ya sabes que a mí mi matiz es siempre que se ha hecho mal. Es decir, yo creo que se ha hecho bien en hacer lo que se hizo, pero se ha hecho mal hecho. Se ha hecho mal. De una forma demasiado brusca, de repente, sin poner algo a cambio. Es decir, ¿no? Ya sabes que es mi tesis. Ya, equivocado o no, ¿eh? Equivocado o no. ¿Te refieres que a la hora de la sustitución, que no hubo un reemplazo, sino que hubo una destrucción por todo y no se ha encontrado una realidad sustancial que haya, digamos, removido lo que había anteriormente? Esa es la tesis, de hecho, del nuevo ateísmo de Sam Harris. Uh-huh. De que a día de hoy la trascendencia está casi monopolizada por la religión abrahámica. Claro, es decir que está muy bien, o sea, para mí el movimiento, ya sabes que para mí en origen, cuando era puro además, cuando se inició, para mí el movimiento era magnífico. O sea, que el ser humano tenga su papel protagonista del todo y que realmente la humanidad sea la que realmente, digamos, esté en el centro de todo. Para mí el humanismo en definitiva es un gran hallazgo, es el hallazgo con H mayúscula. Y es lo que... Pero claro, se tiene que hacer bien. O sea, lo que no puedes hacer es destruir por destruir el orden antiguo sin tener preparado el orden nuevo. Es decir, porque
Porque claro, así llevamos 200 o 300 años con el tren descarrilado y sin volver a meterlo en un carril. Por lo tanto, así nos va, ¿no? Y ha podido nacer unos monstruos, digamos, impresionantes, ¿no? El monstruo del nazismo, el monstruo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es el ejemplo recurrente porque es el más bestia, pero hay miles más, ¿no? O centenares más, o decenas. Por lo tanto, sí, en eso os tengo que dar la razón. Se ha hecho mal, eso está claro. Está mal hecho. Ahí, o sea, ya que menciona esto del humanismo, yo también en cierta parte me considero un humanista. Lo que pasa que o de una generación anterior o de una posterior. Uh-huh. Es difícil, además súper bonito. Como bien sabes, no hubo un humanismo, sino que hubo tres. Ya. El humanismo que coincidió con el tercer renacimiento, el segundo humanismo, que es el de los ilustrados, con el que supuestamente es más comulga, y luego el humanismo de la paideia de Jäger, que no se ha extendido mucho. Uh-huh. Y leerse la paideia es durísimo. Yo, de hecho, todavía no me la he leído. Me lo he propuesto acabarla cuando acabe la carrera, o para cuando acabe la carrera tener leído ese libro, pero va a ser jodido. O sea, es un libro muy intenso, uh-huh, muy denso. Pues para los humanistas hay una lectura que nos recomendaron en textos latinos con Cicerón, muy interesante, que se llama El sueño del humanismo, es decir, el proyecto que empezó con Petrarca, que empezó, digamos, con los primeros humanistas, y al final es lo que ha acabado ese proyecto humanista. El libro es de Francisco Rico y se llama El sueño del humanismo. Uh-huh. Interesante, no, sí, porque ya hemos hablado tú y yo alguna vez de que, claro, no es un humanismo, digamos, no es una... Bueno, sí, claro, hay todas las ramas que tú has mencionado, evidentemente. Claro, yo me refiero al humanismo ilustrado, evidentemente, que es el que más... es el segundo humanismo. Sí, que es el que para mí es el... Bueno, aparte del que más conozco, evidentemente, porque los otros no los conozco tanto, no los tengo tan estudiados, etcétera. Sobre todo, evidentemente, el que ni te has leído tú, digamos, ¿no? El tercero, ¿no? Pero sí que yo, para mí, el gran paso, digamos, realmente fue el ilustrado por muchas razones, ¿no? Por muchísimas razones. Pero realmente yo le achaco esto, ¿no? Y bueno, estamos en ello, ojo, estamos en ello, ¿eh? Toda la gente que de alguna forma o de otra seguimos creyendo en un mundo donde la igualdad, pero la igualdad bien entendida, evidentemente, la primera igualdad, no la que mencionan ahora los de Podemos, por ejemplo, y gente por el estilo, sino la igualdad simplemente de oportunidades al nacer, que todo el mundo parta de más o menos con las mismas posibilidades de llegar a donde quiera llegar, ¿no? Ese tipo de igualdad, si hablamos de feminismo, la igualdad simplemente que por nacer mujer pues no tengas ningún tipo de impedimento. La igualdad es también que por ser de una religión o de otra, o por haber nacido en un país donde domina una religión o de otra, pues que no te impida nada, o por venirte de una región que seas de otra religión, pues que no te impida absolutamente nada, color de piel, etc, ¿no? Ese es el gran paso que se dio, ojo, que no se había dado nunca en la humanidad, nunca. Es que se ha perdido mucha importancia porque la gente no se da cuenta que la historia de la humanidad ha transcurrido durante miles y miles de años sin esos tipos de valores, para nada. O sea, más bien con valores incluso hasta contrarios a los que estoy mencionando, ¿no? Valores que ahora parecen tan adquiridos, al menos aquí en Occidente, son valores totalmente revolucionarios, que no se habían probado nunca, jamás. Entonces, claro, evidentemente que ahora, al probarlos ahora, evidentemente trae muchísimos problemas. Entre los problemas que estás diciendo tú es una palabra de esas que se me atascan, desacralización, exacto. Sí. Pero evidentemente yo creo que se puede al final, digamos, con una educación correcta, dar ese tipo de valores que estén realmente, porque ahora mismo no están anclados, pero se pueden anclar de una forma positiva y yo creo que la religión seguir en el papel que le hemos dado, digamos, desde la Ilustración, que es un papel segundón, pero no menos importante en el sentido de que evidentemente la Ilustración hasta en eso es revolucionaria, porque no es aquello de decir, mira, a partir de ahora quemo todas las iglesias, mezquitas, etcétera, etcétera, se arrasa con todo, quemo todas las Biblias, quemo todo y se acabó la historia. Se acabó la historia religiosa, a partir de ahora somos ilustrados y punto, no, sino que en su grandeza hasta te permite seguir siendo religioso, ¿no? Si quieres serlo, pero te tienes que subordinar
a las leyes humanas, que son las que realmente hacen que el mundo sea más respirable, se pueda vivir con más armonía, con menos guerras, con menos, sobre todo más que guerras, te diría con menos conflictos, sería la palabra, ¿no? Con menos conflictos de todo tipo, ¿no? Y no sé qué opinas tú, pero yo creo que en ese camino estamos y debemos seguir, para mi opinión. Claro, tú creo que serás una opinión quizás contraria, no lo sé. En algunas cosas sí muy contrario. O sea, yo para empezar pienso que la política, lo mismo que es una actividad inherentemente pactista, es decir, que se trata mediante acuerdos, también es inherentemente violenta. Pero o sea, es decir, ahí voy por la propia naturaleza del ser humano bueno, el experimento este que se narra en La Naranja Mecánica o sea, es irrealizable tanto en el libro como en la sociedad. Es decir, no se nos puede sedar a nivel físico, pues algo que ha sido construido como el hombre, que es la herramienta del hombre, como es la política, no se puede pacificar, sino que es innecesaria, o sea, es, digamos, intrínsecamente violenta, aunque haya muchos tipos de violencia, ¿no? Y luego, a ver, se le ha ido restando importancia porque cada vez se le ha ido matizando más y se ha llegado a la conclusión de que la Ilustración supuso una revolución, pero no tan revolucionaria como se planteaba en un principio, porque al final ten en cuenta una cosa, que es que ellos construyeron la base de la historiografía. Entonces, al construir la base de la historiografía y al construir, digamos, la base de muchas ciencias, pues esa ideología queda inserta en esas bases. De hecho, el discurso positivista de la historia, que es un discurso totalmente de corte y raíz ilustrada, sigue estando a día de hoy en la academia. Entonces, claro, el problema está en que, primero, mitos que perpetuaron los ilustrados se han ido desmitificando, al menos en la academia, porque en la sociedad de pie a pie se siguen pensando, como esto de que en la Edad Media no se lavaban, etcétera, etcétera, que eran tontos, en fin, bueno, todo lo que se ha dicho. Por ejemplo, o sea, con esta idea revolucionaria de la igualdad que jamás se había puesto en práctica, es el énfasis o sea, a mí que me consta que pueda garantizar, esto sí así, que enfatiza la Revolución Americana. La Revolución Americana se construyó sobre tres pilares, que no estoy hablando de lemas, sino sobre tres pilares que tenían que establecer sí o sí. Primero, tenían que ser una producción cultural propia. Aunque, digamos, se reinventaran en el mundo clásico, ellos de hecho se concebían como la Esparta cristiana. Luego, otro valor, si no recuerdo mal, era, no sé si el religioso o el que o uno moral, efectivamente, es el moral, de que tenían que construir una nueva moral. Y luego el tercero y más importante es la igualdad, en el que bien fuera un aristócrata que estaba en el Congreso o bien un carnicero de pueblo, tú no tenías por qué tener el protocolo de levantar el sombrero y saludarlo. O sea, porque se consideraba a los seres humanos iguales. Curiosamente, una contradicción que choca, lo mismo que chocó en aquel entonces la contradicción con el cristianismo, cuando también tenía estos mensajes igualitarios, es que convive ese principio de igualdad con la esclavitud. Entonces, claro, o sea, el problema no es que se le haya restado importancia al papel revolucionario de la Ilustración, que lo tuvo, sino que se le ha matizado. Es decir, ya no es un antes y un después, sino que es un progreso, o sea, es decir, es algo progresivo, es algo que se trata de un proceso y no de suceso. Sí, claro. A ver, no, están bien los matices que introduces. Sobre todo me ha gustado mucho el matiz de la igualdad cristiana, porque sí que es verdad que el cristianismo en su día fue bastante revolucionario en muchísimos aspectos, muchísimos, y entre otros en esta cierta igualdad. Lo que pasa es que el cristianismo entraba en una igualdad más claro, de la que tocaba en aquel momento, porque
digamos, era más como decir, vamos a ver, a partir de ahora serás igual ante los ojos de Dios. Es decir, ya no porque seas, digamos, judío o tal, porque en esa época la evolución fue del judaísmo al cristianismo, por ejemplo, ¿no? Y en otras partes del imperio romano eran descaradamente ya del paganismo, así dicho, o sea, del panteísmo al monoteísmo. Vamos a ver, a concretarlo más, ¿no? Y para a la gente panteísta lo que se les dijo como mensaje revolucionario, y a la gente judía que se escindió del judaísmo tradicional, lo que se les dijo es simplemente como mensaje revolucionario, pues esto, a los judíos, pues ya, no hace falta que hagáis tal rito, tal rito, tal rito, tal rito, sino que simplemente con nacer y con ya ante los ojos de Dios ya respetable, no hace falta que pases por el rito de si eres hombre pues cortarte a los 7 años no sé qué, no sé cuánto, no sé los ritos que había, que eran muchísimos para entrar en la sociedad. Se simplificaba muchísimo el hecho de cómo entrar en el redil, digamos, de Dios, y eso era revolucionarísimo, porque claro, imagínate, con todas las restricciones que tenían, pues era una... Y a los panteístas... Yo tengo que dejar ya, ¿eh? Ah, sí, vale. Y pues nada, y simplemente que a los panteístas pues, se les ofreció pues, la posibilidad de entrar en el reino, también facilitando muchísimo las normas, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Pero bueno, seguiremos hablando del tema, ¿no? Que está interesante. Al final hemos petado pues, por un sitio inesperado, pero interesante, ¿no? Pues nada, agradecerte una vez más tu participación y bueno, y quedas invitada a seguir, ¿no? Esa charla, que está interesante, la verdad. La retomaremos, ¿no? Perfecto, por supuesto, claro. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias, que te vaya bien y hasta pronto. Venga, hasta luego. Venga, nos volvemos a ver. Chao, chao. Adiós, chao, chao.